En esta oportunidad lo vamos a hacer en el libro de los Proverbios, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 16. Amén. Proverbios 19, 16. Dice: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Siéntense, por favor. El tema para esta hora es los 10 mandamientos. Está bonito, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Oí una encuesta que hicieron en la televisión, salió con las cámaras para preguntarle a los alumnos de las escuelas si saben el himno nacional. Y les preguntaban qué frase seguía después de la otra. Y usted se sorprenderá, pero no sabían el himno nacional los estudiantes. Imagínense, los estudiantes no saben el himno nacional. Yo creo que de su país, en cualquier área que sea. Usted se sorprenderá que si le preguntáramos a los estudiantes las tablas de multiplicar, ¿cuál cree usted que sería la respuesta? Que no la saben. No saben el himno nacional, no saben las tablas de multiplicar tampoco. Sorpresa, porque los cristianos tampoco saben los 10 mandamientos. Fíjense, los cristianos, sean católicos, evangélicos, presbiterianos, de cualquiera que sea la denominación, no saben los 10 mandamientos, a los que se le llama también el decálogo. Usted dirá: ¿y qué significa esto de decálogo? Bueno, son 10 reglas que se estipulan para cumplirse y de esta manera vivir mejor. Fíjese, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, ahí encontramos los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Allí encontramos los 10 mandamientos. Estos fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Y encontramos que Dios desde el principio dio mandamientos, dio órdenes. Las primeras fueron verbales, como por ejemplo cuando le dijeron a Noé que construyera el arca. Le dijeron a Abraham que dejara su tierra y su parentela, o sea, su familia. Fueron órdenes dadas, órdenes establecidas de una manera verbal. Pero ahora, aquí en el Éxodo, en el capítulo 20, encontramos que fue Dios quien escribió, dice, con el dedo de su mano, escribió las tablas, donde están incluidos los 10 mandamientos. Los primeros 4 son de manera vertical. Son de manera vertical entre el hombre y Dios. Por ejemplo, encontramos en Éxodo 20, en el versículo 3, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Y esto, hermanos, tiene una pena de muerte. En el Éxodo, en el capítulo 22 y en el versículo 20, dice: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Es uno de los primeros mandamientos. El primer mandamiento es una prohibición al politeísmo. ¿Qué quiere decir politeísmo? Bueno, tener muchos dioses. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14 y en el versículo 15, ahí vemos la confirmación en el Nuevo Testamento de esta prohibición, de este mandamiento. Hechos 14, 15. Hechos 14, 15. Dice: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, ¿por qué es que Pablo está diciendo esto cuando está a punto de ser apedreado por los de aquella región? En el versículo 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Oiga, estaban considerando a Pablo y a los que estaban con él, en el caso de Bernabé, que eran dioses. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, que anunciamos de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí en el Nuevo Testamento encontramos la confirmación de lo que en Éxodo, en el capítulo 20 y en el versículo 3 está la prohibición del politeísmo, de adorar dioses, muchos dioses. Y usted dirá: hermano, pero ¿y será prohibido tener ahí un cuadro, un póster de la Santa Cena o de la Cena del Señor, si tan bonita que es? Pues aquí dice que no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces en el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Quiere decir que esas imágenes
que a veces usted tiene en su sala o que mucha gente pone en Facebook. Es como desconocer lo que la palabra de Dios dice. Y hay una pena de muerte en Deuteronomio capítulo 27 y en el versículo 15. Deuteronomio 27, 15. Para que usted pueda saberlo y no le ocurra lo que dice la Escritura. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Deuteronomio 27, 15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Deuteronomio 27, 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Quiere decir que aun cuando parezca muy bonito, los cristianos, todos, los seres humanos, los seres vivientes, no deberíamos de hacer imágenes de esta naturaleza. En otras palabras, la Biblia lo llama en el Salmo 115, le llama ídolos. Así como ese nombre es como en la Biblia se conoce a lo que se hace. En el Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y cualquiera que confía en ellos. En el primer libro de Juan, en el Nuevo Testamento, primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo 21. Vea que le estoy relatando lo que está establecido en el Antiguo Testamento, en las tablas de la ley, como en el Nuevo Testamento. Primera carta de Juan, capítulo 5, y en el versículo 21. Oiga cómo dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Quiere decir que hay instrucción clara y precisa en cuanto a los 10 mandamientos. O sea, lo que se conoce también como el decálogo, las reglas para vivir mejor. Yo escribí algo que se está usando ya en algunos lugares, que para ser mejores ciudadanos guardemos los 10 mandamientos. Para ser mejores ciudadanos guardemos o vivamos los mandamientos de Dios. Otro mandamiento que encontramos, y es el tercero, es jurar. Éxodo capítulo 20 y en el versículo 7. Éxodo capítulo 20 en el versículo 7. Ahí encontramos el tercer mandamiento, y es en cuanto a jurar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Éxodo capítulo 20, en el versículo 7. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Usted ha oído de mucha gente, de la juventud o en los adultos, que cuando quieren confirmar algo, que cuando quieren asegurar algo que no lo hicieron, usan una expresión, y lo voy a decir para efectos de enseñanza: por Diosito que no les. Por Diosito que no les. Están usando el nombre de Dios en vano. Y entonces para eso hay una pena. En Levítico capítulo 24, en el versículo 15 y 16. Levítico capítulo 24, 15 y 16. Vean lo que ahí en la Escritura se nos enseña y que nosotros debemos de vivirlo. Levítico 24, 15 y 16. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, oiga, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muere. Quiere decir que usar el nombre de Dios en vano tiene una pena, y nosotros debemos de cuidarnos como cristianos, como hijos de Dios, como lectores de la palabra. Qué bueno es que lo sepamos, para que cuando alguien nos pregunte, nosotros tengamos la respuesta con mansedumbre. En Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 12, vea usted lo que ahí se nos enseña respecto a no usar el nombre de Dios en vano. Santiago 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, oiga, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago capítulo 5 y en el versículo 12, en el Nuevo Testamento se nos está confirmando que este mandamiento lo debemos de guardar, lo debemos de cuidar, porque muchos pensarán y dirán, pero si los 10 mandamientos son del Antiguo Testamento y ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, en el Salmo 119, me gusta cómo el salmista dice en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Bueno es que nosotros amemos la palabra de Dios, porque en San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de ignorancia, mis hermanos. Bueno es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. En Éxodo, en el capítulo 20 y en el versículo 8, ahí encontramos otro mandamiento que está establecido en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, en el versículo 8. Vea usted que vamos a llegar al cuarto mandamiento, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Acuérdate del día de reposo para santificar. Ahí lo que nos está haciendo un recordatorio es que
6 días son los que se han de trabajar y uno se debe de descansar, y qué bueno que nosotros lo dediquemos para buscar de Dios. Y lo hace porque la Biblia dice que en 6 días el Señor hizo todo, así de manera muy sencilla. Hizo el mundo, hizo el universo, nos formó a nosotros también. Y entonces, qué bueno es que nosotros tomemos muy en cuenta en cuanto a lo que dice Éxodo 28. Ahora, en Números, en el capítulo 15 y en el versículo 32, para los israelitas había una pena de muerte. Números 15, 32. No se alarme, que es la palabra de Dios la que nos enseña. Números capítulo 15, en el versículo 32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Quiere decir, mis hermanos, que ahí había una ordenanza que tenía que cumplirse, como decimos, al pie de la ley. Eso es lo que decimos. Había que cumplir una ordenanza al pie de la letra. Usted ahora también estará pensando: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si a mí me toca trabajar en un día en el que hay reunión, entonces ¿yo qué voy a hacer? Qué bueno que la Escritura nos lo dice en Colosenses capítulo 2 y en el versículo 16. Colosenses capítulo 2 en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Qué bueno, ¿verdad?, que no tenemos nosotros ya en la actualidad ese problema, ni hay una condenación para nosotros, sino por el contrario, dice que nadie os juzgue. En Hebreos, en el capítulo 4, también encontramos algo para alegrarnos. Estamos viendo en cuanto a los 10 mandamientos. Hebreos capítulo 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Quiere decir que en cuanto a esa ordenanza, ese mandamiento, está nulo para nosotros. Nosotros encontramos el reposo en Cristo Jesús. ¿Se alegra usted? Bueno, entonces ahí estamos viendo los primeros 4 mandamientos que tienen una relación vertical del hombre con Dios. Ahora encontramos en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo número 12, el 5.º mandamiento. Éxodo capítulo 20
versículo 12. Estamos viendo los 10 mandamientos que muchos creyentes, mucho pueblo no los conoce, no los sabe. En el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una ordenanza clara de obediencia a los padres y por lo tanto también hay una pena si esta no se hace. Éxodo 21, 15 al 17. Éxodo 21, 15 al 17. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Ahora, a esto se le llama trata de personas. Pero aquí está establecido en cuanto a la obediencia, a la honra que los hijos deben o debemos de dar a los padres. Y si esto no se hace, tiene una pena. En Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 1, en el Nuevo Testamento, este mandamiento está confirmado. Efesios capítulo 6, en el versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De esto hemos hablado en otras ocasiones. Justo es que se les obedezca, justo es que se les honre después de todo lo que han hecho por nosotros como hijos. Después de los 9 meses que nuestra madre nos llevó en su vientre, después de que los padres se han esforzado, se han sacrificado por darnos el estudio, por darnos el alimento, el vestuario y todo lo demás. Ahí se puede incluir, porque esto es justo. Y entonces llegamos al 6.º mandamiento en Éxodo 20:13. Éxodo 20:13 dice también: no matarás. No matarás. En Éxodo 21:12 hay una pena en cuanto al asesinato. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Lo que también hemos oído decir: el que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Verdad? Se tiene que morir, y aquí dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Esa es una pena en cuanto al asesinato. En Primera de Juan, capítulo 3, y en el versículo 15, Primera de Juan 3:15. Busque a usted en su Biblia y confírmelo de tal manera que esto le va a ayudar. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que hay también una pena, hay una condenación que nosotros debemos de considerar y debemos de guardar. Éxodo capítulo 20 y en el versículo 13 está el mandamiento de no matarás. Y también está la pena del que lo haga en Éxodo 21:12, y Primera de Juan 3:15 dice que con solo aborrecer, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso usted ahora ya lo sabe, que este es el sexto mandamiento. Veamos el séptimo mandamiento en Éxodo 20:14. El que dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. En Levítico capítulo 20 y en el versículo 10 hay una pena de muerte para quien lo hace. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quién lo dice? Dios. Dios lo dice en su palabra. Él fue el que escribió con su dedo los 10 mandamientos, y aquí está hablando acerca del adulterio. En 1 de Corintios capítulo 6, 1 de Corintios capítulo 6 y en el versículo 9, ahí dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, subráyalo ahí, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está, que en 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 9 está también acerca de la pena del adulterio, y este es el séptimo mandamiento. El número 8 está en el versículo 15: no hurtarás. Éxodo 20:15. No hurtarás. Se refiere al robo, que tiene también una pena, y está en Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Se está refiriendo a el robo. Y en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 28, Efesios capítulo 4 y versículo 28. Le doy la escritura para que usted lo confirme, porque usted lo ha leído, lo ha oído, se le ha predicado. Hoy lo estamos recordando nuevamente. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos ama. Nos ama Dios, y por eso nos instruye. Y de ahí que he dicho en otras ocasiones que la Biblia, como palabra de Dios, es donde encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados para ir al cielo. Veamos el noveno mandamiento en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Quiere decir, darle un mal testimonio se refiere a atestiguar en juicio: yo lo vi, ahí estaba yo. Y si eso no es cierto, ese es un falso testimonio. En Deuteronomio capítulo 18 y en el versículo 16 hay una pena para los que dan un falso testimonio. Deuteronomio 18, del 16 al 21. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera
Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Estamos viendo en cuanto a dar falso testimonio. Debemos de cuidarnos de no hablar mal de una persona. En Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 9 y 10, Colosenses, capítulo 3, 9 y 10, dice la Escritura, o leemos en la Escritura: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros. Está hablando de dar un falso testimonio. Es que yo lo vi. Él era, ella era. Eso puede ser un falso testimonio, porque a usted no le consta. A lo mejor se parece la persona, pero si a usted no le consta en su totalidad, es mejor que se calle. Es mejor que guarde silencio, porque está establecido como un falso testimonio en Éxodo 20:16, hablar en contra de una persona. El 10º mandamiento está en el versículo 17, cuando dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso está establecido en el 10º mandamiento, en Éxodo 20:17. Y en Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 3, se nos enseña por la Escritura, el apóstol Pablo escribiendo en la carta a los Efesios, capítulo 5 y en el versículo 3: pero fornicación o toda inmundicia o avaricia, subraya esa palabra, avaricia, o sea, desear más allá de la cuenta. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estos son los 10 mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, los primeros 4 están relacionados directamente con Dios, y los 6 restantes del 5º al 10º es una relación horizontal entre los hombres. Cómo es que podemos vivir, cómo es que nos podemos llevar, y de esta manera, mis amados hermanos, vamos a disfrutar la vida en esta tierra. No nos vamos a meter a enredos, ni a problemas, ni a dificultades, si tan solo procuramos vivir los mandamientos de Dios como el Señor nos lo dice claramente. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón, según el Salmo 19:8. Hoy lo leímos. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Todos los mandamientos de Dios son verdad,
según el Salmo 119, 86. Así que la persona que guarda los mandamientos de Dios, guarda su alma. Amén. Y está listo, preparado para irnos al cielo. ¿Qué hacer con los mandamientos que no se han guardado? Pidámosle perdón a Dios. El público, los oyentes, todos nuestros amigos que pensaban que esto era de la antigüedad, no, es Dios quien lo sigue confirmando a través del Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, a través de sus siervos. Así que hay que pedirle perdón a Dios por todo aquello que se ha hecho y que no es agradable. Si bien es cierto, en aquel tiempo había una condena literal de muerte, en este tiempo puede que eso impida no entrar al cielo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirle perdón a Dios. Y esta es una buena oportunidad. Esta es una buena oportunidad para que le pidamos perdón a Dios y podamos estar preparados para irnos al cielo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, perdónanos. No hemos guardado tus mandamientos. Y como el escritor dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Pero muchos de nuestros oyentes, muchos de los asistentes a una congregación, tampoco los han amado, tampoco los han guardado. Y esta es una oportunidad para pedirle perdón a Dios. Perdona, oh Dios, porque de seguro tal vez no han matado literalmente, pero han matado con una palabra, con una expresión. Han matado a un vecino, a un hermano, a un amigo, con su palabra. Perdónanos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo nos guíe para vivir de la mejor manera. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.